Bienvenido al video 23 del curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal, el cual corresponde a la unidad 14. Hola, saludos a todas y todos los participantes del curso Taller de Especialización para Policía de Investigación en el Sistema de Justicia Penal. Soy Eric Norman Contreras Sánchez, el instructor de este curso. Vamos a continuar con el siguiente tema, correspondiente al policía primer respondiente. Nos vamos a basar principalmente en lo que es el Protocolo Nacional de Actuación de Policía Primer Respondiente que está vigente, recordando que solo han existido dos protocolos respecto a esta figura que se creó en 2015 y que realmente se empezó a aplicar en 2016. Recuerden que en 2015 se crea este proyecto donde se empiezan a generar replicadores del tema para que en 2016, antes del 18 de junio, todos los policías a nivel nacional de todas las áreas y de todas las instituciones, no importando la materia, el área que intervinieran, pudieran conocer este protocolo y poder realizar las actividades de primer respondiente. Sin embargo, de ese primer protocolo estaba basado en un tercer informe policial homologado que existió, el que conocemos como verde, y que la realidad de todo lo que tuvimos la oportunidad de llenarlo y de tener contacto con él, pues no tenía ni pies ni cabeza, y por lo tanto el protocolo también estaba un poquito confuso, lo que llevó que en 2017 se realizara un proyecto de reingeniería hacia el informe policial y por lo tanto al Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente, y por consiguiente se creó uno nuevo que empezó a aplicarse en 2018 con ese nuevo informe policial homologado. Sin embargo, ustedes saben que el año pasado surge un nuevo informe policial homologado donde ya se publican lineamientos y que deja fuera todos los demás informes. Por consiguiente, este Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente es el que está vigente. Sin embargo, el informe policial homologado en que está relacionado ya no está vigente porque existe uno nuevo desde el año pasado y que es el que se debería estar utilizando a nivel nacional conforme a estos lineamientos publicados en el Diario Oficial por el Centro Nacional de Información de abril del año pasado. Entonces ya llevaríamos un año con el nuevo informe que vamos a ver en el siguiente video. Sí lo quiero aclarar porque aquí todo lo que menciona del informe no tiene vigencia, no tiene validez. Ya fue derogado todo lo relacionado al informe policial homologado, pero todo lo demás sigue vigente. Espero que próximamente surja un nuevo protocolo adecuado a la nueva legislación que existe desde los últimos años, a este nuevo informe policial homologado, y que también en su caso lo que es el protocolo para el policía con capacidades para procesar y la guía nacional de cadena de custodia también se vayan homologando, porque ya quedaron en el rezago, pero siguen siendo vigentes. Entonces eso es lo primero que quiero aclarar. Lo segundo, ¿qué es un protocolo? ¿Qué es la mejor forma de actuar cuando se llega al lugar de intervención? Y que si se actúa de esta manera es una guía de buenas prácticas conforme a la legalidad y que nos podemos coordinar de una mejor manera, pero no por ello quiere decir que siempre se pueda cumplir tajantemente, porque hay excepciones, y que nos quite de responsabilidades que tenemos conforme a legislaciones superiores como es la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es solamente una figura que nos favorece y nos ayuda a trabajar de una mejor manera. Sin embargo, si voy a poner un ejemplo, si hay algún integrante de otra institución que llega posteriormente y no son primer respondientes, y este primer respondiente no quiso actuar, me ha tocado en la práctica que el segundo que llega tampoco lo quiere hacer, porque pone el pretexto de que no son primer respondientes y es la obligación del primer respondiente. Sí, claro, es obligación, pero si no lo hace, está incurriendo él en una responsabilidad, y si yo ya llegué, conforme al 132 tengo obligaciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme al artículo 77 de la Ley General del Sistema Nacional tengo obligaciones,
conforme al 40 y 41 de la misma legislación. Entonces no me voy a exentar de responsabilidad porque llegó a alguna institución o algunos compañeros, algunos elementos antes de lo que yo lo hice. No me exenta de responsabilidades y ahí sí debemos tener cuidado. No confundamos esta guía de actuación que nos quita de responsabilidades en caso de que no quieran actuar los primeros que llegaron. Y recuerden que está pasando con la Guardia Nacional. Cuando llegan al lugar de intervención, que deberían ser los primeros en actuar como civiles y como policías, y muchas veces no están actuando como primer respondiente, pero esa es responsabilidad de ellos. No lo hacen, incurrirán en una responsabilidad administrativa y penal. Pero si yo llego y tampoco lo quiero hacer porque ellos no lo quisieron hacer como primer respondiente, también incurro en una responsabilidad. Entonces, para resumir, es una guía de mejores prácticas que nos favorecería para coordinarnos entre todos los que llamamos al lugar de intervención bajo esta circunstancia. Entonces, el primer tema que quiero tratar, ¿quién es el policía primer respondiente? Conforme a esto, conforme al protocolo, nos menciona personal de las instituciones de seguridad pública, instituciones policiales de procuración de justicia del sistema penitenciario y dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal, que sin perjuicio de la división o especialización a la que pertenezca, asuma la función de intervenir primero ante un hecho probablemente constitutivo de delito, conforme a la normatividad que le aplique. Y también el mismo protocolo nos señala la actuación que realiza la primera autoridad que tiene noticia y contacto con algún hecho presumiblemente constitutivo de un delito es fundamental en el procedimiento penal. Es por ello que en el presente documento se han establecido con claridad las directrices que realiza el policía primer respondiente, considerando a este como todo aquel policía, y esta parte es muy importante, policía perteneciente a las instituciones de seguridad pública. Entonces, en resumen, es toda aquella autoridad perteneciente a las instituciones de seguridad pública, pero con funciones policiales, que llega primero al lugar de intervención. Aquí hay un cambio al primer protocolo, porque el primero nada más nos decía cualquier autoridad que llegue primero al lugar de intervención. Entonces, autoridad es el presidente municipal, autoridad es un juez, autoridad es el Ministerio Público. Entonces, se refería a que si ellos llegaban, entonces eran primer respondiente. Aquí sí está siendo específico. No reduce primero al Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Por qué? Porque debe ser alguien perteneciente al área de seguridad pública. Pero dos, nos refiere que deben hacer actividades policiales. Mientras hagas actividades y funciones policiales, entonces eres primer respondiente. Y por consiguiente el Ministerio Público, el perito, no pueden ser primer respondiente a pesar de que son parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública y hacen funciones de seguridad pública. Igual los pertenecientes al Secretariado Ejecutivo, los pertenecientes a lo que es el jurídico, el trabajo social del sistema penitenciario, etcétera. Y respecto a las Fuerzas Armadas, la clásica pregunta, ¿son o no primer respondiente? Y claramente el protocolo nos dice, es importante mencionar que las Fuerzas Armadas en actividades de coadyuvancia con las autoridades responsables de la seguridad pública, bajo ningún concepto asumen la calidad de policía primer respondiente, mientras mismas que se regirán por su normatividad vigente. Entonces, el día de hoy que los militares, por este mandato presidencial que los tiene haciendo funciones de coadyuvancia en la seguridad pública en ciertos rubros, no importa, no son primer respondiente bajo ninguna circunstancia. Entonces, ¿cómo se les llama a ellos? Autoridades coadyuvantes. Es aquella que en el ejercicio de sus funciones públicas advierte la posible comisión de un hecho delictivo,
y auxilia a las autoridades responsables de la seguridad pública y de procuración de justicia. Entonces ellos conocen de delitos al estar haciendo coadyuvancia en la seguridad pública y tienen una función pública, y al estar en presencia de un delito, entonces coadyuvan con las instituciones policiales, ya sea de seguridad pública preventiva o de procuración de justicia. Entonces creo que queda claro que las Fuerzas Armadas son las autoridades coadyuvantes. Hay quien me ha comentado, entonces también lo que son seguridad privada son autoridades coadyuvantes. No, porque ellos no hacen funciones públicas, ellos hacen funciones privadas. Entonces, al final del día, cuando actúan en un evento constitutivo de delito, lo hacen como ciudadanos que deben dar intervención a la seguridad pública. Recordar que se nos dice, cualquier persona puede detener en flagrancia y lógicamente ellos tener ciertos permisos de armamento y eso tienen que actuar en ciertos eventos, pero no como autoridades coadyuvantes porque no hacen funciones públicas en su momento, son privadas. Entonces, ¿quién puede ser primer respondiente? Policía municipal, policía estatal preventivo, policía federal de las divisiones que quedan o los elementos que quedan haciendo funciones, la Guardia Nacional, porque son policías, son civiles al final de cuentas haciendo funciones policiales, los custodios en los centros penitenciarios, la Policía de Investigación Federal y la Policía de Investigación Estatal. Todos ellos pueden ser primer respondiente. Hay quien me dice, ¿y la policía bancaria? Es que la policía bancaria regularmente pertenece a una policía estatal. Entonces, pues sí serían primer respondiente si pertenecen a la policía estatal o a alguna policía que cumpla con esta función. ¿Quiénes no pueden ser primer respondiente? Militares, seguridad privada, ciudadanos, ministerio público, peritos, bomberos. Todos ellos no pueden ser porque no hacen funciones policiales, tienen otro tipo de funciones, y los militares, como lo hablamos, están en coadyuvancia, pero el protocolo no les permite ser primer respondiente ni tampoco a los elementos de protección civil. ¿Dónde actúa el primer respondiente? En el llamado lugar de intervención, que la Guía Nacional de Cadena de Custodia, el Protocolo Nacional de Actuación para el Policía con Capacidades para Procesar, nos señala que es el sitio en que se ha cometido un hecho presuntamente delictivo o en el que se localizan o aportan indicios relacionados con el mismo. Sitio en el que se llevan a cabo las actuaciones relacionadas con la investigación de un hecho probablemente delictivo. Esto lo establece lo que es el Protocolo Nacional del Primer Respondiente. Entonces no se le llama lugar de los hechos, no, se llama lugar de intervención, y el cual lo vamos a dividir, ahorita mencionamos en qué. Entonces el lugar de intervención, como su nombre lo dice, es donde llega el primer policía a un lugar donde ocurrió algo, donde existen indicios relacionados a un delito, donde se realiza una detención, donde se realiza un acto de investigación. Es el lugar de intervención, es el genérico. Entonces, siempre que hablamos de manera genérica es el lugar de intervención. Este lugar de intervención puede ser el lugar de ¿qué? De los hechos, que será el lugar de donde se cometió el delito, pero se llega a intervenir. Entonces, es un lugar de intervención, pero que es un lugar de los hechos. Pero no todos los lugares de intervención son lugares de los hechos. También puede ser lugar de hallazgo. Quiere decir, un lugar donde no se cometió el delito, sin embargo, hay indicios, elementos materiales probatorios, hasta evidencias que se encuentran en dicho lugar relacionados a un hecho probablemente delictivo. También tenemos otro lugar de intervención, que es el lugar donde realizamos una detención, ya sea por flagrancia, ya sea por un caso urgente o por un mandamiento judicial, el cual tiene que ser registrado en el informe policial homologado. También tenemos el lugar conexo, que es un lugar que está cercano al lugar de los hechos o intervención y que encontramos en su momento indicios en el mismo. ¿Quién es la trilogía de investigación del delito?
el perito, el Ministerio Público y las policías, lógicamente encabezado por el Ministerio Público, quien se coadyuva con las policías y los peritos para esclarecer los hechos. Esa es la trilogía investigadora del delito, pero aclaro, en la Constitución solamente señala que la investigación corresponde a la policía y al Ministerio Público, pero en el artículo 131 del Código Nacional nos establece que también se coadyuva de los peritos y ya nos establece esta trilogía de investigación. Pero ¿cuál es la trilogía en el lugar de intervención relacionado al primer respondiente? Bajo el mando del Ministerio Público, pero no es parte de esta trilogía. Es primer respondiente y los policías que llegan al lugar de intervención en su apoyo. ¿Qué quiere decir? Los primeros elementos policiales que llegan al lugar de intervención más los que llegan posteriormente en apoyo regularmente de su misma institución. Entonces, esa es la primera parte, el primer respondiente. ¿Quién también conforman esta trilogía? La policía de investigación, la que no es primer respondiente, porque recordar que un policía de investigación puede ser también primer respondiente si fueron los primeros que llegaron al lugar. En este caso se refiere que lo ideal es que llegue este primer respondiente y después lleguen policías de investigación como especialistas en realizar actos de investigación, entrevistas, inspecciones de personas, de objetos, de lugares, el ubicar cámaras, el ubicar otro tipo de objetos, hacer actos de investigación al final del día que le sirvan para esclarecer los hechos al Ministerio Público. Y además debería llegar también la policía con capacidades para procesar y o los peritos. Entonces, lo ideal, de acuerdo a nuestra legislación, al Código Nacional y al Protocolo Nacional de Primer Respondiente, Policía Primer Respondiente, al de policías con capacidades para procesar y hasta la Guía Nacional de Cadena de Custodia, es que lo ideal es que llegue el primer respondiente, posteriormente policía de investigación con peritos o policía con capacidades para procesar, para que cada uno haga sus actividades de acuerdo a lo que son especialistas. No que el día de hoy queremos hacer al primer respondiente especialista en todo y por lo tanto hablamos de un sistema tan técnico, tan sistemático, tan científico, que al final del día una sola área, un solo perfil no puede cumplir con todo. Esa es la realidad. Por lo tanto, necesitamos de las áreas especializadas, como lo menciona nuestro Protocolo Nacional de Policía Primer Respondiente. Después tenemos quienes llegan a participar durante este proceso en el lugar de intervención, el Ministerio Público, que es el encargado de la investigación jurídica y que desde lejos, desde las instalaciones del Ministerio Público, coordina en su momento la investigación y en su momento da instrucciones para realizar ciertos actos dentro del mismo. El perito también es otro que interviene, que es la persona experta o especializada en una ciencia, arte, técnica u oficio. Y el policía con capacidades para procesar, que es personal perteneciente a las instituciones policiales y de procuración de justicia, especializado en el procesamiento de los indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo. De acuerdo a este protocolo y a la legislación, al Código Nacional y a la Ley del Sistema Nacional, realmente lo que se pretendía es que ya hubiera un área especializada en las policías, dentro de las policías, con conocimientos del procesamiento de los indicios en el lugar de intervención, peritos de campo al final de cuentas, pero realmente policías con estas capacidades para que fueran los que llegaran al lugar de intervención y que poco a poco hubiera más bien peritos de laboratorio, porque como ustedes lo saben, no los hay muy pocos al final de cuentas para poder realizar tantas periciales que se tienen y no tener tanto personal de campo que lógicamente requiere de una inversión, requiere de un estado de fuerza necesario y que mejor se concentrara principalmente en peritos de laboratorio. Perdón, sin embargo, la realidad nos dio otra cuestión. A pesar de que está en la legislación el policía con capacidades para procesar y nos viene que es el que idealmente debería llegar a procesar los indicios, no existen en las instituciones. Yo creo del 100% de instituciones policiales en el país, de cualquier ámbito,
un 3% deben tener policías con capacidades para procesar. Entonces a lo que se está llegando, que en vez que una persona especialista, que sea este policía con capacidades para procesar, o un perito, que no son lo suficientes para todos los lugares, muchas veces el que acaba haciendo el procesamiento es el primer respondiente. Y en vez de priorizar, además procesa, contraviniendo lo que dice realmente este protocolo, que ya lo veremos en su momento. Luego tenemos al Policía Ministerial de Investigación, personal perteneciente a las unidades de investigación de los delitos de las instituciones de procuración de justicia o bien de las instituciones policiales. Entonces debería ser el especialista que llegue a hacer actos de investigación, independientemente, como lo comenté, que sea primer respondiente, si es que llegó primero al lugar. Pero realmente lo ideal es que la policía de investigación llegue a hacer actos de investigación y que pertenecen regularmente a las áreas de procuración de justicia. Que recordar que se le está dando un impulso a las áreas también de seguridad pública estatal, al área específica de investigación, aclarando que solamente puede intervenir cuando es primer respondiente en esta fase de investigación inicial, porque ya en la complementaria, cuando ya existe el conocimiento del Ministerio Público del evento y empieza a coordinar, no pueden intervenir estos policías de investigación estatal en los eventos sin una autorización o bajo la coordinación del Ministerio Público, y lo están haciendo. Ustedes lo saben y lo han vivido en la práctica. Supuestos en los que el policía se convierte en primer respondiente. Uno es por denuncia, ya sea por una denuncia directa del ciudadano ante un elemento policial que está haciendo actos de investigación o haciendo sus recorridos, y que la persona llega y le menciona que se está cometiendo un delito en algún lugar en específico. Entonces ahí existe una denuncia directa del ciudadano, ya sea con datos de la persona que denuncia o bajo una reserva de identidad que no quiere proporcionar datos personales, pero si lo vimos, puede ser una denuncia vía 911, C4, C5, teléfonos que tienen en las instituciones, y la cual puede ser una denuncia con datos del denunciante o una denuncia anónima, donde no se conoce a la persona ni de vista y no proporciona datos, y que lógicamente esto se transfiera, se supone, a las unidades más próximas al lugar de intervención para que lleguen a hacer su actuación policial. También puede haber denuncias ya por estos medios tecnológicos, como son grupos de WhatsApp policiales de instituciones que se lo dan a los ciudadanos, o Facebook, que hacen sus páginas y donde establecen este procedimiento de denuncia. Pero aclaro, deben ser institucionales y oficiales. También tenemos que te conviertes en primer respondiente porque existe flagrancia bajo los supuestos que ya vimos. Que veas que se está cometiendo un delito, que hagas una persecución o detengas, o que existe un señalamiento de otra persona inmediatamente después de haberse cometido el delito, que cuente con objetos del delito y que existe una búsqueda o localización inmediata, y tú encuentras a la persona que cometió el delito bajo este señalamiento, entonces vas a ser primer respondiente. También te conviertes en primer respondiente por la localización y descubrimiento de indicios o elementos materiales probatorios. ¿Qué quiere decir? Localización: estoy haciendo mi recorrido y en ese recorrido observo un arma corta en una vereda, desgraciadamente partes del cuerpo de un sujeto, entonces por una localización me convierto en primer respondiente. Un descubrimiento derivado a lo mejor de un acto preventivo, haciendo una inspección de primer nivel de contacto, la persona, no existe en ese momento el delito, no vi la flagrancia, pero la persona muestra una sospecha razonable derivado de una actitud evasiva o inusual, lo que me permite pasar un segundo nivel de contacto y hacerle una inspección, y ahí le descubro un objeto constitutivo de delito. Entonces desde ese momento me convierto en primer respondiente. También es por una aportación de indicios o elementos materiales probatorios, donde un ciudadano te indica no dónde se está cometiendo el delito, sino te indica dónde se encuentra un arma, una cabeza o algo relacionado con un delito. Te conviertes en primer respondiente, hasta muchas veces te lleva un video o lo que sea. Y la quinta, que tampoco
o bien en el protocolo nacional el primer respondiente, pero sí te conviertes en primer respondiente, es cuando detienes una persona por una orden judicial o por una orden ministerial, en este caso, el caso urgente. Aspectos importantes genéricos que te establece el protocolo nacional de primer respondiente. 1. Al llegar al lugar, lo primero que tienes que hacer es hacer una inspección para detectar riesgos. Volviendo a mencionar, la inspección no es el cacheo, la inspección es percibir a través de los sentidos, ¿sí?, lo que existe en el lugar. En este caso, lo primero es que si existe riesgos, priorizando la vida e integridad de las personas y después los indicios o elementos materiales probatorios. Y si existen riesgos, buscar siempre la forma de eliminarlos, minimizarlos o reducirlos, ya sea por su cuenta o canalizando con un especialista. Lógico, si ya detecto un riesgo y está en mis facultades y capacidades y habilidades, yo soy el que lo voy a tratar de eliminar y si no minimizarlo o reducirlo. Sin embargo, si yo no soy especialista en la materia, como un incendio, como que una persona está lesionado y tiene lesiones graves que no implican primeros auxilios, pues lógicamente yo lo que tengo es que buscar una canalización para que el especialista llegue a intervenir en ese momento. No lo haré yo, sino lo canalizaré y esa es mi obligación. 3. En todos los casos, su primer objetivo es la protección de la vida y de los indicios o elementos materiales probatorios. Entonces, mi primera función, mi primer objetivo es proteger la vida y la integridad y en su caso los indicios. Como lo menciona aquí, siempre priorizará vida sobre indicios, vida sobre elementos materiales probatorios, vida sobre una detención. Priorizar siempre atención médica sobre detención. En caso de no poder realizar la detención o repeler una agresión, siempre hay que pedir apoyo. No siempre tengo las capacidades en el sentido de tener las herramientas suficientes o la situación no me permite de hacer una detención o repeler una agresión. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tratar de protegerme, las personas que se encuentran ahí y pedir apoyo para realmente poder hacer una intervención en ese sentido. 7. Siempre estar en comunicación con el Ministerio Público y con Central de Radio. Con Ministerio Público para la investigación del delito, para lo que es Central de Radio en toda la cuestión operativa. Siempre estar en constante comunicación para proteger la cuestión de la vida, integridad mía y de los demás y también la cuestión jurídica. Estarme siempre sustentado bajo esa cuestión, bajo la comunicación vía radio, voy a poder probar muchísimas cuestiones que realicé y que después quieren que incurra en una responsabilidad por omisión y lo cual no era cierto. 8. Puede documentar su actuación fotográfica o videográficamente, además de que lo vas a hacer por escrito mediante el informe policial homologado y todos los documentos que se tengan que realizar, es muy importante y para mí el día de hoy, más videográficamente, para tener este registro de toda mi actuación policial. 9. El Ministerio Público está obligado a recibir la puesta a disposición y por consiguiente el informe policial homologado. En este caso, siempre hay que entender, si yo detuve a alguien o tengo conocimiento de un delito, aunque no haya detenido, el Ministerio Público está obligado a recibir la puesta a disposición. Ya él decidirá en su momento las opciones que le da el Código Nacional de acuerdo a la investigación que realice, que en su momento casi desde un inicio puede decir me abstengo de investigar porque esto no es constitutivo de delito, sin embargo tiene que recibir la denuncia forzosamente y la puesta a disposición. Ya él decidirá en su momento, no se puede exentar de ello. Una de las funciones que realizas en el lugar de intervención es acordonar, entendiendo que no es el primer acto que realizas, eso es cuando ya hay control de todo lo que vimos anteriormente. ¿Y qué es acordonamiento? Delimitar el lugar de intervención mediante uso de cinta barrera, cuerdas, patrullas, personas, conos, postes u otro tipo de barreras físicas para preservar el lugar de los hechos o del hallazgo. A lo mejor derivado del término llamado acordonamiento, que significa cordón, por eso muchos establecen o creen que el acordonamiento nada más es poner esta cinta plástica o algo que sustituya a ello como relativo a una cinta. No, acordonar al final de cuentas es delimitar el lugar con lo que tengamos.
Lo más importante que debe cumplir un acordonamiento como un acto previo de la cadena de custodia es el preservar y proteger el lugar. Eso es lo más importante, que nadie pueda acceder a ello que no tenga la capacidad o facultad para hacerlo. Si yo cumplo con ello, de que nadie ingresó desde que yo llegué al lugar de intervención y no alteró, contaminó, modificó este lugar o lo que se encuentra en él, entonces cumplí mi objetivo de acordonamiento. Porque lo puedo hacer de manera muy bonita y con 3 niveles de acordonamiento y establecer bien las zonas, pero si ingresaron al lugar, entonces se perdió toda esa circunstancia. Y aquí se aclara desde un inicio, no es parte de la cadena de custodia el acordonamiento, es un acto de preservación y protección del lugar de intervención y de lo que se encuentra en él. No es parte de la cadena de custodia, no está en ninguna de las etapas y no es ninguna fase del procesamiento de los indicios. Ha terminado el video 23 del curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal, que corresponde a la unidad 14. Recuerda que solo al término de cada unidad deberás responder tu evaluación. Bien, continúa viendo la segunda parte de esta 14ª unidad.